La lluvia caía con fuerza, difuminando el mundo en un lío gris y agitado. Un destello de relámpago iluminó momentáneamente la desolada carretera, revelando una figura arrodillada bajo la lluvia, con la cabeza agachada. Era un perro, una criatura desaliñada y enmarañada, con el pelaje pegado a su cuerpo. Sus mamas hinchadas y la mirada suplicante en sus ojos hablaban de una madre desesperada por ayuda. Los coches pasaban zumbando, ajenos a su sufrimiento. Una mujer llamada Sara, que regresaba a casa del trabajo, vio al perro. Algo en la postura de la criatura, la desesperación absoluta grabada en su rostro, tiró de sus fibras emocionales. Se detuvo, ignorando los bocinazos enojados de los conductores impacientes detrás de ella. El perro gimió, un sonido bajo y lamentoso que parecía atravesar la lluvia. Sara, con el corazón apretado, extendió una mano. El perro rozó su mano, luego se dio la vuelta y cojeó, desapareciendo en un matorral de arbustos. Sara lo siguió, sus botas hundiéndose en el barro. Los arbustos estaban enredados, el aire impregnado del olor a tierra húmeda. Entonces, lo escuchó, un coro de pequeños y desesperados llantos. Acomodados en un hueco, Sara encontró 4 cachorros, temblando y quejándose. Eran simples bultos de pelaje, con los ojos apenas abiertos, sus pequeños cuerpos temblando de frío y hambre. Sara, con lágrimas en los ojos, recogió a los cachorros y los llevó a su coche. Con cuidado, convenció a la madre perro, que claramente estaba herida, a subirse al asiento trasero. Iban al veterinario. El veterinario, un hombre amable con un toque gentil, examinó a la madre perro. Su ceño se frunció al descubrir una grave fractura en la columna vertebral. El perro estaba en un dolor insoportable. Le explicó a Sara que la cirugía era arriesgada, pero era su única esperanza. Sara no dudó, firmó los papeles, su corazón lleno de una feroz determinación por salvar al perro. La nombró Indra, en honor a la diosa hindú de la fuerza. La cirugía fue un éxito. Indra estaba viva, pero el pronóstico era sombrío. Podría no volver a caminar. Pero Indra, a pesar de su dolor y parálisis, era una luchadora. Movía la cola, sus ojos brillaban de gratitud, y su amor por sus cachorros era feroz. Los cachorros, Emily, Desi y Dennis, crecieron fuertes y saludables, pero sus ojos aún mostraban un anhelo por su madre. Les encantaba acurrucarse contra Indra, sus pequeños cuerpos irradiando calor contra su pelaje. Sara, con la ayuda de un especialista, le puso a Indra una silla de ruedas y una pierna prostética. Tomó tiempo, pero Indra aprendió a adaptarse. Con paciencia y amor, aprendió a caminar de nuevo, aunque de una manera diferente. Ahora, el sol a menudo los encontraba juntos. Indra, moviendo la cola, con la cabeza en alto, deslizándose junto a sus cachorros mientras ellos saltaban con energía alegre. Habían encontrado la felicidad en su pequeña familia, un santuario de amor en un mundo que una vez solo les ofreció dolor. Estimados espectadores, no olviden suscribirse al canal.